Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy vamos a arrancar el programa contándote de un nuevo proyecto que se acaba de presentar para regular el trabajo de las cuidadoras domiciliarias. ¿Quién no necesita o en la familia tiene alguna persona que necesite un cuidado permanente, ¿no? Que sea una adulta o un adulto mayor dependiente? Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Cómo está hoy ese trabajo? ¿Tiene algún tipo de regulación? Primer tema para arrancar Punto Género. Y después vamos a comentar algunas de las declaraciones de este fin de semana del diputado Milei en relación al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Tenemos para hablar también y contarte de una capacitación para quienes llevan adelante los juicios por jurados. ¿Es necesaria la perspectiva de género ahí también? Bueno, arrancamos con el primer tema, cuidadoras domiciliarias. El viernes 13 de mayo se presentó en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de cuidadoras domiciliarias. El reconocimiento de la actividad de las cuidadoras o cuidadores domiciliarios se basa en los principios de ejercicio del derecho al cuidado como derecho humano, que reconoce que toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse. Con este proyecto se busca revertir la desigualdad que sufren quienes realizan estas tareas de cuidado que históricamente han estado a cargo de mujeres y jerarquizar así su rol social y laboral. Los trabajos de cuidado son una parte fundamental para la organización de las familias, por eso es tan importante. Además, el proyecto busca promover una mayor formalización de los servicios de cuidado para las personas en situación de dependencia, reconocer y fomentar estos servicios y evitar el abandono de quienes los requieren. Hoy recibimos en Punto Género a las impulsoras de este proyecto. Bueno, y estamos con la diputada Mónica Macha, que es integrante del bloque del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades. ¿Se llama así la comisión? Sí, Mujeres y Diversidad, sí. Bueno, ¿cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Mariana? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación siempre. Y también estamos con Elsa Aide Gómez, que ella forma parte de la organización Cuidadores Domiciliarios Argentinos, una red que reúne a más de 2.000 personas que se dedican a esta actividad. ¿Cómo estás, Olga? Buenas noches. ¿Bien? Bien. Olga, Elsa. Elsa, perdón, te rebauticé. Sí, también gracias por acompañarnos. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, Mónica, ¿de qué se trata el proyecto? Ahí vimos en el informe algunos de los puntos principales. ¿Por qué es necesario y qué cambiaría? Bueno, en principio estamos hablando entonces de cuidadoras domiciliarias, específicamente en tareas sanitarias, ¿no? En tareas vinculadas a la salud, a ese cuidado que a veces requieren personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes con alguna discapacidad. Digo, fundamentalmente estamos enfocando en ese tema. Y bueno, lo que aparece como primer necesidad es regular esta actividad, regularla para poder dar cuenta de su formación, un registro de todas las compañeras que están llevando adelante esta tarea en todo el país. La regulación significa también la posibilidad de que ellas puedan tener herramientas para poder negociar su salario, que hoy es muy precario, la situación laboral de las cuidadoras es muy precaria. Entonces, buscamos fortalecer, poner en valor esa tarea y con esa regulación también, bueno, mayores niveles de organización y de posibilidad de negociación sobre su situación laboral. Esto incluye a cuidadoras que lo hacen como monotributistas, a cuidadoras que tienen relación de dependencia y a cuidadoras que están en el marco de cooperativas o mutuales. Elsa, ¿hace cuánto te dedicas a esta actividad? Estoy desde el 2010 trabajando. ¿Y cómo te formaste? Me formé, me capacité en el gobierno de la ciudad, donde quedas inscripta. Aparte trabajo en internación domiciliaria también, desde el 2010. ¿Y cuáles son las dificultades que tienen ustedes como trabajadoras y trabajadores en este rubro? En este rubro nosotros somos no reconocidas. Nosotros, la mayoría, somos monotributistas.
¿Aún trabajando para el gobierno de la ciudad? Trabajando para el gobierno de la ciudad y trabajando para la Secretaría de la Tercera Edad. Nosotros no tenemos ayuda en lo económico, no tenemos, porque no somos reconocidas por el ministerio. Entonces tampoco tenemos un sindicato que nos defienda. Entonces estamos en total abandono. Nosotros no tenemos ninguna ayuda social en estos momentos con los monotributistas. No tenemos ninguna ayuda. ¿Y ustedes negocian cada uno el sueldo, el salario, la paga? Nos pagan ellos lo que ellos. El gobierno de la ciudad en este caso. El gobierno de la ciudad lo que decide. ¿Y quienes integran esta red que conforman de Organización de Cuidadores Domiciliarios Argentinos son personas, la mayoría son mujeres? La mayoría somos mujeres, mujeres mayores que trabajamos. Hay muchas mujeres que después de jubilarse siguen trabajando porque tampoco les alcanza. Nosotros no tenemos un régimen laboral, nosotros no tenemos aguinaldos, vacaciones, parte de enfermedad, ni tampoco tenemos por maternidad, tampoco tenemos pago. Entonces estamos muy a la deriva. Estamos luchando por esta ley para defendernos a nosotras mismas. ¿Cuál es la diferencia entre, la situación laboral de, por ejemplo, empleadas de casas particulares y mujeres que realizan estos cuidados que son especializados, ¿no? Porque como vos señalabas, tiene que ver con situaciones de personas que están en alguna condición de enfermedad. Claro, y donde todas han hecho alguna capacitación en gerontología, en salud mental, bueno, según la temática que abordan, tienen distintas capacitaciones. La principal cuestión que un poco decía recién Elsa es que no hay al no haber regulación, no tienen, así como no pueden negociar el salario, tampoco negocian la carga horaria. Entonces, tal vez muchas de las compañeras tienen cargas horarias de 24 horas. Y es más, a veces cuando tienen que volver a sus casas, porque es tan poco lo que ganan además por hora, que les conviene quedarse a dormir por ahí y no irse hasta su casa si es muy lejos. Entonces tienen una calidad de vida muy complicada. No tienen ningún acompañamiento en salud mental, entonces ellas cuidan a personas, por ejemplo, con demencia senil, con algún tipo de situación que, bueno, hay que estar todos los días, muchas horas del día con una persona con distintas dificultades y después no tienen ellas dónde poder trabajar esa situación. Entonces, además de la incertidumbre que tienen en términos laborales, también en relación a su salud física y su salud mental, no hay lugar donde cuidarlas y donde ellas puedan también tener un espacio de cuidado. Así que es realmente muy complicada la situación. Y bueno, y por eso estamos trabajando fuertemente para ver si logramos avanzar con este proyecto. ¿Cuánto es hoy, cuánto se está pagando la hora de trabajo? En internación domiciliaria te están pagando 140, 150 pesos la hora. 140, 150 pesos la hora. De una guardia de 12 horas. Complicado. Muy poco. Muy poco, 150 pesos. Una guardia de 12 horas, ¿cuánto sacas? ¿Y en general se hacen guardias de 12 horas? Hay de guardia de 12 horas, de 8 horas, de 24 y 24, de 6 horas, hay distintas. Pero el otro, si vos estás para las empresas, vos perteneces a salud. Entonces, si no viene el reemplazo, no podés salir. Entonces, me ha pasado a mí de quedarme 36 horas de guardia cuidando a un postrado. ¿Y no hay forma de patalear o de quejarse? No. ¿O de reclamar? No, porque no tenés ningún derecho. Te cuento lo que me pasó lo último hoy. PAMI pone una aplicación
Entonces tenés que a veces anda bien, a veces anda mal. A nosotros las empresas no nos provee de un celular. El celular lo tenés que poner vos, lo tenés que cargar. El internet, tenés que llevarte tu vianda, te tenés que pagar tu viático, te tenés que pagar el monotributo. ¿Y la aplicación para qué es? Para el horario que llegas. Ah, para establecer ese horario. Ese horario. Como si fuese un fichaje. Un fichaje. Supuestamente en la comuna que uno trabaja, tenés que poner acá en Cava la comuna que trabajas. Te equivocaste, no te pagan. ¿Y esos 150, cuánto decías la hora? 150 pesos. 150, ¿es lo que paga el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad no paga 150, paga un poco más, pero después de los 30 días. Mes vencido. Mes vencido y a veces 2 también. 2 meses vencido. Y en esos 2 meses vos tenés que mantener tu monotributo. Claro, están en una condición de mucha precarización laboral, ¿no? Totalmente. Y es por eso también la necesidad de poder avanzar con el proyecto, de armar esta red de cuidadoras en todo el país. La verdad es que cuando empezamos a trabajar, esta es la segunda vez que lo presentamos. Ya lo habíamos presentado años anteriores y había perdido estado parlamentario. No, la cantidad de mujeres que se dedican a esta red de cuidados en todo el país es impresionante también, ¿no? Y la posibilidad de que se empiecen a encontrar, que empiecen a poder pensar en organizaciones que permitan avanzar con esta discusión y con otras, pero digo, como una cuestión también de cierto inicio de sindicalización también importante, porque si no están cada una muy fragmentada, muy en solitario, en su mundo, en sus problemas. Y bueno, y ahora están enfrentando de buen modo, digo, esta construcción federal. Así que, pero creo que es la única forma de lograr que tengan otras condiciones de trabajo. ¿Cómo dialoga este proyecto con la iniciativa del gobierno de establecer, este sistema integral de cuidados? Que va acompañado por el aumento de días de licencia y la creación de nuevas licencias vinculadas a la paternidad, la maternidad, al cuidado de hijes. El proyecto que presentó el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, uno de sus puntos, de sus capítulos, está vinculado a las cuidadoras domiciliarias como trabajo remunerado. Es un avance, pone mucho el acento en la promoción, en promover que se jerarquice el trabajo, promover los convenios laborales. Es un paso. Lo que nosotros estamos planteando es como vamos a los bifes, ¿no? Vamos por más, vamos a regularlo y a que las compañías tengan otras condiciones. Pero la verdad es que tiene un punto en donde genera un debate más profundo de este tema y entonces eso yo lo veo positivamente. No tienen la misma ruta legislativa los proyectos. El que presentamos nosotros tiene como cabecera salud, el de cuidar en igualdad tiene cabecera en mujeres y diversidad, o sea, tienen rutas legislativas diferentes, pero es interesante que se tocan, tienen puntos en común también. ¿Y cuándo se empieza a tratar el de cuidar es un derecho? Bueno, ese proyecto estamos encontrándonos con las compañeras, o sea, seguramente la semana que viene nos vamos a juntar, especialmente con Vanessa Siley, porque el proyecto tiene mujeres y diversidad y tiene trabajo y presupuesto. Presupuesto en general es una comisión que la dejamos para trabajar solitariamente, pero es probable que podamos pensar en un tratamiento en plenario de comisión entre mujeres y diversidad y trabajo, así que eso es lo que tenemos que organizar. Vamos en esa línea. Elsa, ¿qué es lo más duro de tu trabajo? Lo más duro del trabajo es el trabajo en común no nos cuesta porque lo hacemos todas mayormente por vocación. Por vocación. Por vocación. Para eso nos preparamos. Eso no. Es el abandono desde el Estado, desde el gobierno. Por ejemplo, nosotros somos asistentes también del gerontológico, no reconocidas,
porque nos capacitamos, seguimos capacitándonos para sacar nuestro carnet y capacitándonos 20 horas anualmente, pero ponemos todo de nosotros para ir, pero no en lo laboral no significa nada, porque en renumerar para nosotros no conseguimos nada, siempre somos iguales. Bueno, veremos cómo sigue adelante este proyecto. No quería despedirte, Mónica, sin preguntarte, bueno, ¿qué reflexión o qué le contestás al diputado libertario Javier Milei, que este fin de semana en la Feria del Libro, en el marco de la presentación de un nuevo libro, dijo que si llega a ser presidente en el 2023, cerraría el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que... Bueno, no voy a repetir la frase que dijo. Me parece un discurso de un retroceso brutal, porque la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad viene a responder a una demanda del colectivo feminista y transfeminista. Entonces, tomar esa definición de cerrarlo si llegara a ser presidente, me parece en principio desconocer la desigualdad de géneros, me parece desconocer lo que son también las demandas populares y organizadas, y además da cuenta de una profunda misoginia, de un profundo machismo que lo habita, porque en realidad tiene el discurso, digamos, de ese varón que nosotras cotidianamente intentamos de construir para poder pensar una sociedad más igualitaria. Entonces, y además es muy, muy interesante como fenómeno, ya diría antropológico o sociológico, una persona que habla de las libertades de repente tenga una posición tan conservadora con los temas vinculados a la desigualdad de género. Me parece realmente sorprendente. Y a la salud sexual y reproductiva también. Totalmente, porque totalmente. Está dicho que está en contra del derecho al aborto, incluso sí, en los casos de violación de niñas. Totalmente, totalmente. Y eso me parece también una alerta para que podamos pensar, cuando vemos que él va ganando lugares en el espacio público, en su discurso y demás, que bueno, son personajes que irían en contra de todos los derechos que logramos construir en estos tiempos, IBE, cupo laboral, todas esas demandas que nos han llevado años de militancia y de activismo y que hoy son logros, así como los pudimos conseguir gracias a la militancia, así de un plumazo se pueden borrar. Y me parece que Milei está dando cuenta de esto. Lo que pensaba que tiene que ver con ese discurso, que es muy parecido al de Vox en España, ¿no? Donde ahí ya han ido un paso más adelante porque hasta niegan la violencia de género, Exacto. la violencia por razones de género, ¿no? Exacto. Creo que Milei todavía no llegó a eso, No pero llegó sí a tanto. niega que haya brecha salarial de género. Claro, cuando exacto. sabemos que el componente de la brecha salarial de género, una de las partes tiene que ver con que las mujeres accedemos a los trabajos más precarizados. Elsa es un ejemplo de eso, ¿no? Los peores pagos, y además trabajamos menos horas porque nos dedicamos mayoritariamente a las tareas de cuidado, y el promedio de los salarios de las mujeres con el promedio del salario de los varones da esa brecha que ronda el 27%. Pero aún cuando se compara igual capacitación y rango etario, también hay una brecha que tal vez es menor. Entonces, me parece que también es peligroso en la forma de argumentar con falacias. Totalmente, totalmente. O sea, un desconocimiento o un desmerecimiento a la realidad cotidiana, a lo que nosotros podemos plantear desde las experiencias cotidianas y la práctica, y también desde los números y los datos que vamos logrando desde las ciencias sociales. Digo, desde quien sea, aunque se posicione en un paradigma cientificista, estos datos que vos traes son datos de la sociología, son datos que están vinculados a estudios sobre la situación de mujeres y varones en nuestra sociedad, y los desconoce absolutamente, los ignora. Entonces, claro, totalmente, me parece en ese punto también muy preocupante, porque son hechos, son experiencias, son situaciones que podemos argumentar desde distintos puntos de vista, y que Milei con ese discurso los desmerece permanentemente. ¿Por qué crees que tiene tanta llegada, sobre todo a las juventudes? ¿Es lo que se observa y en las encuestas va marcando ese camino? Yo creo que la característica de él de posicionarse como con un discurso antisistema puede ser en principio atractivo para muchos jóvenes,
donde además es cierto que hay como todo un proceso político que está en profunda transformación y que tiene sus errores o sus situaciones para revisar. Pero nosotros sabemos que todo lo que queremos transformar es en el marco de la democracia, en una democracia de partidos políticos, como garantía también de esa democracia. Y me parece que el discurso de Milei tan antisistema puede llegar a generar eso, una atracción. Y ese discurso como de una libertad extrema, que nunca es así, ¿no? Para mí la libertad siempre va atada a la responsabilidad, ¿no? Son como dos conceptos que permanentemente van juntos. ¿Y crees que hay ahí algún tipo de responsabilidad de quienes están gestionando en relación a lo que se ofrece al electorado en respuestas con políticas públicas que le dé pie al crecimiento que está experimentando, que se observa? Creo que hay un malestar social. Bueno, Cristina lo decía el otro día, ¿no? Una desilusión en relación con nuestro electorado. Hay cosas, por eso digo, no me corro de las cosas que nosotros tenemos que transformar y dar como una vuelta en todo lo que venimos haciendo, o en algunas cosas que venimos haciendo, no en todo. Lo que pasa es que lo que me parece preocupante es que la salida o la alternativa para muchos sectores y sobre todo para jóvenes se pueda ver en una cuestión que rompa todo, cuando lo que se propone es desde una persona que ni siquiera tiene experiencia de gestión, ni siquiera gobernó, no te digo una intendencia que ya es un montón, no sé, un centro de estudiantes, algo, para poder dar cuenta de lo que significa hacerse cargo de un gobierno de demandas sociales. Entonces, es como una persona muy poco preparada en ese punto, muy, muy inestable, y con un discurso que arrasa, pero que no tiene una propuesta, no tiene alternativa. Entonces me parece complicadísimo. Bueno, gracias Elsa por habernos acompañado y esperemos que avance, ¿no? Este proyecto que para ponerle marco al trabajo tan valioso que realizan tantas mujeres, sobre todo a lo largo y a lo ancho del país. Muchas gracias a ustedes por invitar a ODGA, a quien represento, y somos una organización a nivel nacional con más de 2.000 cuidadoras y cada día se van sumando más, así que estamos en esta lucha para poder conseguir esta ley. Muchas gracias, Mónica, Mónica. Mariana. Bueno, nosotras y nosotros seguimos después de ya seguimos, no vamos a la pausa. Ahí me estaba confundiendo yo. Vamos a analizar un manual con perspectiva de género para jurados populares que se puso en marcha en Córdoba. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aprobó un manual de conceptos básicos para juzgar con perspectivas de género destinado a jurados populares. La iniciativa responde al propósito de la Ley Micaela, que contempla la capacitación específica de quienes intervienen en dichos jurados. La decisión surge como consecuencia del notable incremento en los últimos años de las causas que deben ser juzgadas con jurados populares y sobre todo en aquellas en cuestiones relacionadas a violencia de género. Además, el tribunal afirmó que a los ciudadanos sin conocimientos jurídicos les resulta complejo interpretar legalmente las formas de violencias contra la mujer y es por este motivo que se genera la necesidad de dotarlos con herramientas que les permitan analizar la prueba y juzgar con perspectiva de género. Hoy, en Punto Género, hablamos sobre esta propuesta a favor de la formación con perspectiva de género. Y ya estamos en comunicación a través de Zoom con Gonzalo Romero, que es secretario de la Oficina de Jurados del Tribunal Superior de Córdoba. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Mariana, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, contadme cómo surgió la necesidad de poner este manual a disposición de los jurados en la provincia de Córdoba. Bueno, te cuento, mira, yo no soy especialista en género, pero tengo a cargo la Oficina de Jurados Populares del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Hace casi 5 años que estoy a cargo de la oficina
y lamentablemente en estos últimos años hemos advertido una explosión de casos de violencia de género, muchos de los cuales tienen su base en el interior de la provincia. Lo que yo particularmente veía es que a los jurados populares les resultaba difícil a veces entender algunas de las cuestiones que las partes ponían en juzgamiento en un caso de violencia de género. De hecho, como vos sabrás, Córdoba fue pionera en instrumentar el juicio con jurados allá en el año 98 con un sistema distinto al que está vigente ahora, a partir del año 2005, en donde intervienen 12 jurados populares, 6 hombres y 6 mujeres. Hemos llevado en estos 17 años de vigencia de la ley 9182 casi 800 juicios con jurados, y el Tribunal Superior de Justicia ha sido muy respetuoso de las decisiones de los jurados. De hecho, en estos 800 juicios que se han hecho, creo que no llegan a 10 los casos en que el Tribunal Superior anuló una sentencia y ordenó hacer un nuevo juicio. Pero en estos últimos años el Tribunal Superior advirtió que en muchos de estos casos no se había analizado la prueba con perspectiva de género y ordenó que se hiciera un nuevo juicio. Te hago una pregunta, Gonzalo. ¿Qué delitos se pueden llevar a un juicio con jurados populares en la provincia de Córdoba? En nuestra provincia hay 2 grandes grupos de delitos. Por un lado, los que forman parte del fuero penal económico y anticorrupción administrativa, es decir, los hechos de corrupción de funcionarios públicos, y por otro lado, lo que se dio en llamar en su momento los crímenes aberrantes, es decir, los atentados contra la vida más graves del Código Penal, homicidios agravados, homicidios calificados, abuso sexual seguido de muerte de la víctima y, últimamente, los femicidios. Estos últimos hechos, lamentablemente, son los que hemos sufrido un aumento en las estadísticas en estos últimos años, y lo que ha generado este manual de conceptos básicos para juzgar con perspectiva de género. ¿Y cómo se capacitan a los jurados? ¿Tienen la obligación de hacer un curso para convertirse en jurados populares una vez que son seleccionados? ¿Cómo funcionaría este manual en la práctica? No, nosotros, antes de este manual ya se les entregaba un material que es básico, donde se les explica las normas que ellos deben acatar en un proceso penal, básicamente las garantías constitucionales del debido proceso. Pero esto específicamente de perspectiva de género no estaba contemplado. Esto es una novedad no solamente para los jurados, también para los operadores jurídicos, de alguna manera es una novedad. Entonces, lo que hemos volcado en este manual son conceptos, justamente como su nombre lo indica, son conceptos básicos, es decir, tipos de violencia, qué es lo que implica la desigualdad estructural, por qué hablamos de una igualdad real o una igualdad jurídica, etcétera, porque ellos, si bien no tienen la obligación de saber derecho, todo lo contrario, hay algunas cuestiones que se producen desde, valga la redundancia, desde la producción de la prueba. Ellos tienen que analizar la prueba con perspectiva de género, porque si no estaríamos incurriendo en una violación de tratados internacionales que nos obligan a analizar todo el contexto de violencia de género. ¿Pensás que se reproducen los prejuicios, el estigma muchas veces que hay sobre las víctimas de delitos atravesados por la violencia de género? Esta idea de que la culpa es de las víctimas, ¿no? ¿Esto es lo que observan ustedes? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención o ha sido la alarma? Totalmente, Mariana. Por eso te decía, mi experiencia es la de estar con jurados populares de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Estamos todos los días con ellos, los escuchamos, hablamos. Lo rico del jurado popular es que podés tener, una ama de casa, una jubilada, un ingeniero, un empleado de comercio, que ellos vuelcan su experiencia de vida en esto. Pero lo que nosotros advertimos es que no basta con el simple sentido común. El sentido común es lo que nos ha llevado hasta ahora a que haya una muerte cada 32 horas en la Argentina. Entonces nosotros tenemos que explicarle al ciudadano común que todos los estereotipos, todo lo que quizás aprendió en todos estos años, lo tiene que dejar de lado. Por darte un ejemplo, se me ocurren miles de anécdotas, pero hace unos años, en un juicio en la ciudad de Río Cuarto,
se estaba juzgando a una persona, un camionero que había matado a una prostituta. Y las mismas mujeres del jurado por ahí decían, bueno, pero era prostituta, ella se lo buscó. Claro. Ese tipo de estereotipos es muy fuerte destruirlo y no podemos nosotros dejar que eso quede en manos de las partes, es decir, de la defensa, del fiscal, inclusive del juez técnico, que los capacite en género. Por eso le damos estos conceptos básicos. Por eso se llama perspectiva de género, es otra mirada. Ellos tienen que saber que hay otra mirada en los testimonios que ellos van a escuchar, en las pericias que ellos van a ver, tienen que analizarlo dejando de lado esos estereotipos que tenemos todos. Sí, claro, lo tenemos todos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque hay poco tiempo para que desarmen todas esas creencias tan arraigadas muchas veces en algunos sectores de la sociedad. Te agradezco mucho, Gonzalo Romero, por esta comunicación y una gran iniciativa para desarmar tanto prejuicio que nos atraviesa, como vos decías, a todos y a todas, ¿no? Muchas gracias. Totalmente. Gracias a vos por la difusión. Y seguimos para continuar con este tema que me parece muy interesante porque tiene que ver cómo se aplica la justicia, ¿no? Ni más ni menos, y sobre todo cuando las víctimas son víctimas de delitos atravesados por la violencia de género. Y estamos también en comunicación con Indiana Guereño, que es abogada penalista, es una grosa, Indiana. Es presidenta de la Asociación Pensamiento Penal. Síganla en redes, la verdad que es una persona que siempre te enriquece cuando uno la escucha. Así que buenas noches, gracias por estar del otro lado. ¿Estás más o menos de salud? Sí, estoy estoy rogando que no me agarre un ataque de tos acá en el medio. Gracias por la comprensión. Tenía muchas ganas de estar acá y muchas gracias por tus palabras. Yo te admiro muchísimo por cómo tenés esa capacidad de contar historias tremendas, muy tremendas, y hacerlas llegar al corazón. Así que siempre sos muy generosa con tus palabras. Y bueno, este manual viene a ponernos un poco en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque vos decías, bueno, es muy poco tiempo para derribar prejuicios, ¿no? Si el manual se lee unos días antes o el mismo día que va a juzgar. Sin embargo, a mí me parece que es útil porque tiene como palabras muy fuertes y muy claves, digamos, ¿no? Explicándole al jurado que tienen que juzgar sí o sí con perspectiva de género. Recién Gonzalo decía, es una obligación. Bueno, ¿qué implica para un jurado juzgar con perspectiva de género? Hay 3 momentos en un juicio por jurado que son claves y que se puede trabajar sobre este punto. El primero es la audiencia de selección de jurados, como vos bien planteaste recién, ¿no? O sea, a través de las preguntas, quien está, tanto la fiscalía como la defensa, puede percibir si realmente esa persona va a poner en juego sus prejuicios o va a ser capaz de correrlos a un lado. Por otro lado, el otro momento clave es el propio juicio, la litigación, ¿no? Hay preguntas que tanto la fiscalía como la defensa puede llegar a hacer que son impertinentes. ¿A qué me refiero con impertinentes? Que no tienen nada que ver con el hecho en sí, sino que hacen a el estilo de vida de la mujer, sí, tanto victimizada como en ese caso imputada, ¿no? Lo vimos claramente con Lucía Pérez, por ejemplo. Claro, ¿no? Cuando se investiga, se investiga como las costumbres o la vida personal de la víctima, sin poner el foco en el hecho o el delito del cual fue víctima, ¿no? Exacto. Te quería hacer, ibas a decir un tercer eje, un tercer punto. Y el tercer momento que es muy importante son las instrucciones. Cuando el jurado se va a deliberar, primero cuando se sienta en la sala y después cuando se va a deliberar, las partes, a través del juez o jueza técnica, le tienen que dar las instrucciones. Es decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes, cómo tienen que juzgar? Y ahí, acá está el meollo del asunto, digamos. Claro. Cuando uno juzga con perspectiva de género, ya sea
porque es un delito cometido por un varón en contra de una mujer o de una persona de la comunidad LGTBI. O cuando uno está juzgando a una mujer, como pasó el otro día en Lomas de Zamora, acusada de matar a un varón, tiene que juzgar no solamente con la foto del momento, con el hecho del momento, sino ver como la película completa, digamos. ¿Cuál es la historia de vida que hay detrás de todo eso? ¿Qué fue sucediendo antes para que esto termine así, ¿no? Porque el contexto es la punta del iceberg. Claro, el contexto de violencia de género. ¿Sabes qué? Bueno, yo te lo había hecho en algún momento esta pregunta en alguna conversación que tuvimos. Si pensabas que los acusados de delitos como el femicidio, digamos, preferían los jurados populares en virtud de que percibían que todavía persisten estos prejuicios que podrían favorecerlos con una absolución. ¿Y esto lo has observado o es un prejuicio mío? Lo que pasa es que los prejuicios también están en los jueces y juezas técnicos. Y la verdad que cada vez es como más notable. Entonces, eso no se puede afirmar, digamos. Eso es un cálculo estratégico que hace cada imputado con su defensa de ver qué es lo que conviene más de acuerdo al tribunal que le haya tocado, digamos. Entonces, no se puede establecer una regla general. Pero un juicio bien litigado desde este punto de vista, respetuoso de la perspectiva de género, tiene que dar como resultado un veredicto, digamos, que sea acorde a lo que haya sucedido. Porque si no, estás borrando una parte de la historia. Si vos no haces, no pones en valor todo lo que sucedió antes. Por ejemplo, hablando de Córdoba, recuerdo un caso de una mujer que mató a su pareja junto a su hijo en legítima defensa. Estaba acusada de haber matado a su marido. Claro, si vos sacás la foto de ese momento, es un homicidio grabado porque mató a la pareja. Ahora, a ella le faltaban los dientes de la violencia que él había ejercido sobre ella durante toda la vida. Entonces, y ahí te cambia la perspectiva. Te cambia la foto. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo? Te cambia la foto. Te cambia la foto y aparece la película completa. Tenés una panorámica de eso. Eso es lo que vienen los tratados internacionales a decirnos que tenemos que hacer. Juzgar de esta forma, violentando las garantías constitucionales, no, por supuesto que no. El principio de inocencia rige, la culpabilidad por el acto rige, es decir, solamente me podés juzgar por lo que yo hice y no por lo que soy. Pero lo que está sucediendo con respecto a mujeres imputadas es que las juzgan sin perspectiva de género. Claro. Y poniendo, pero a veces escribiendo, Mariana, vos fuiste testigo de lo que sucedió con Cristina Vázquez, los prejuicios escritos, una joven misionera condenada a prisión perpetua que era inocente, que pasó 11 años privada de la libertad hasta que, bueno, fue liberada por la corte y lamentablemente 8 meses más tarde se quitó la vida. Esa sentencia condenatoria tiene escritos los prejuicios. Sí, es verdad. Pero no basta ver, por ejemplo, y perdón porque me voy encendiendo, pero nos basta ver con ahora el recurso a la absolución de Iggy, por ejemplo, que la fiscal apelaron que pidió la absolución. Exactamente. La verdad que es un tema, a mí me apasiona sobre todo porque con tanta frecuencia vemos una justicia, más allá de que sean jurados populares, como en este caso hablamos, o jurados técnicos, ¿no? El tradicional juez o la jueza, que siguen aplicando estos prejuicios a la hora de juzgar delitos que tienen que ver con violencia de género, en los casos más extremos, por supuesto, el femicidio, también el abuso sexual o la violación. Lo hemos visto en casos de violación grupal, como en el de Chubut, ¿no? También recientemente, tal cual. Que también se dio una absolución. Así que bueno, lo vamos a retomar. Te agradezco enormemente, Indiana, que te mejores pronto. Y bueno, vamos a un corte y enseguida seguimos con Punto Género. No te vayas. Último bloque de Punto Género. Mira,
te voy a contar de una iniciativa también novedosa que se está impulsando, que tiene que ver con un boleto sanitario. En realidad ya hubo algunos intentos anteriores acá en la Cámara de Diputados que no prosperaron, pero vuelve de nuevo a la carga. ¿De qué se trata el boleto sanitario? Bueno, de esto nos va a contar Lucía Spinelli, que ella es trabajadora social. Está trabajando en el Hospital Gutiérrez, Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, y justamente forma parte del colectivo que viene impulsando esta iniciativa. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, el proyecto del boleto básicamente tiene el objetivo de que los chicos lleguen a los hospitales y a los centros de salud. Surgió la propuesta de un grupo de trabajadoras sociales del ámbito de la salud y de la justicia, que en nuestra labor cotidiana, digamos, en nuestra actividad laboral, justamente especializada en niñez, veíamos las dificultades de las familias para llegar a los hospitales y a los centros de salud. Y bueno, la idea del proyecto es justamente dirigido a niños, niñas y adolescentes que estén cursando alguna enfermedad crónica o que estén con algún tratamiento prolongado, ya sea físico o de salud mental. Para poder mantener los tratamientos, ¿no? Lo que ustedes observan es eso, que por ahí se corta la posibilidad de ese tratamiento prolongado por la imposibilidad de pagar el colectivo o el boleto del tren. Exactamente, sí. Con periodicidad. Claro. Hay niños, niñas que tienen tratamientos que a veces tienen que ir hasta 2 o 3 veces por semana al hospital. Y bueno, obviamente eso es un impacto en la economía de las familias. Así que va dirigido hacia eso, a poder garantizar que lleguen al hospital, que lleguen a los controles o a los turnos para estudios. El proyecto fue presentado ahora, a principios del 2022, ahora a fines de abril. Ya fue presentado en el 2019. Y bueno, perdió estado parlamentario, justo vino la pandemia, así que estaba todo muy parado. Y bueno, ahora logramos volver a presentarlo junto a la diputada Paula Penacá y el diputado Federico Fagioli. Y las 2 incorporaciones nuevas que surgió de este intercambio con los diputados, que son muy importantes también, es incorporar como beneficiarios a las personas gestantes para garantizar los controles de embarazo y también a los acompañantes de las internaciones de los niños, niñas y adolescentes, porque bueno, en las internaciones es también un impacto en toda la organización familiar, cómo organizarse. A veces la mayoría de la población que se tiene en los hospitales, más que nada especializados, Gutiérrez, Elizalde, suelen venir del conurbano, tienen bastante, digamos, colectivo, tren, subte. Entonces, bueno, en ese intercambio de cuidadores durante la internación es también importante poder garantizarlo. El boleto, que sería un boleto que no tendría costo, sería un pase. Claro, sí, sería como gratuito el pase en lo que es colectivos, subte y fluvial también. ¿Qué pensás que va a suceder esta vez, ¿no? En esta oportunidad? Y estamos con toda la proyecto. energía puesta en la difusión, por eso agradecemos este espacio, en lo que son las adhesiones también, todo lo que son asociaciones, instituciones dirigidas a niñez o bueno, los que quieran apoyar. Digamos, tenemos nuestras redes que se nos pueden escribir para ayudarnos a difundir. El Instagram es boleto.sanitario. También tenemos Facebook, que es Boleto Sanitario Ya, o bueno, el mail, boletosanitariosya@gmail.com. ¿Qué han encontrado en esto de la suspensión de los tratamientos? ¿Esto se ha agudizado en el último tiempo? Bueno, pandemia fue como un momento especial, pero notan que hay un mayor ajuste en los hogares, en el sentido de que mayor dificultad hoy de poder llevar adelante los tratamientos prolongados por el contexto de crisis económica que estamos atravesando? Sí, sí. Obviamente con la pandemia hubo como un stop en los controles y demás, pero luego de la pandemia impactó en la economía de las familias y sí, cuesta llegar, digamos, se pierden turnos que la verdad que son tal vez a veces con mucha anterioridad, que son pedidos y que son muy importantes que no se pierdan. Y bueno, sí, vemos que se pierden turnos, controles, estudios, de ahí la importancia, ¿no? ¿Y las familias manifiestan que no pudieron ir porque no tenían plata para el boleto, para el transporte? Sí, más que nada, bueno, nosotros en lo que es el servicio social generalmente se acercan también para lo que es gestionar viáticos y bueno, se va evaluando la situación, pero sí, es bastante cantidad de familias que les cuesta llegar.
¿Hay antecedentes en otros países? ¿Han hecho algún relevamiento de otras experiencias o en algún municipio que esté funcionando? Sabemos de los proyectos de ley que se han presentado antes, en el 2003, en el 2015, bastante recientes dentro de todo. Alguno en algún municipio, pero bueno, todos perdieron estado parlamentario. ¿Qué recorrido va a ser? ¿Ahora ya está presentado? ¿En qué comisión saben que está? Ya está presentado, lo tendrían que debatir en lo que es la comisión de transporte, después la comisión de salud y bueno, seguramente también la comisión de presupuesto. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, por traernos este proyecto. Y yo les quiero contar, ahora voy a contar yo, porque este sábado 21 se estrena en el CCK el documental que dirigí, que se llama Cuerpos Juzgados, así que las quiero invitar a todos y a todas a que a partir de mañana martes, de las 12 del mediodía, se puede en el sitio del CCK reservar entradas, son gratuitas. La primera función es este sábado a las 19 y la segunda es el sábado siguiente, el 28. Y este documental tiene que ver con las consecuencias de la criminalización del aborto en El Salvador, en un país que es uno de los países que tiene una de las leyes más restrictivas, pero además en ese contexto se persigue a las mujeres, ¿no? El Estado persigue a las mujeres para encarcelarlas con penas que llegan a 30, 40 años, se las investiga primero por aborto, después se las condena por homicidio agravado, aquellas que han tenido emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios y han perdido algún embarazo avanzado. Así que próximo sábado a las 19, quienes quieran acompañarme en el estreno en el CCK pueden a partir de mañana a las 12 reservar sus entradas gratuitas para poder concurrir a esta función, y si no, el sábado siguiente. Cuerpos Juzgados, lo pueden encontrar también en mis redes, toda la información. Y nosotras y nosotros nos encontramos, próximo lunes a las 23 en Punto Género. Chau.